Bueno, vamos a continuar. Hoy ya es la tercera clase, sería la lección número 3. Y bueno, seguimos en el nivel 1 que hemos titulado Dios se revela. Creemos que Dios se revela y esa es la razón por la que este primer nivel se llama así. La lección 3, la del día de hoy, se llama La doctrina de las Escrituras, parte 2, la inspiración de las Escrituras. Hoy vamos a explicar un poquito acerca de esta doctrina en la que creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios, es divinamente inspirada. Amén. Fíjense, el que una religión sin escrituras inspiradas pueda ser divina, para algunos les parece una posibilidad concebible. Pero fíjense lo que dice un hombre de nombre Francis L. Peyton. Él era francés, así que a lo mejor su apellido en francés es como Peyton, algo así. Pero pues no soy francés. Miren lo que dijo él. Si sobre la base de simples pruebas históricas se puede establecer que Jesús hizo milagros, habló profecías y proclamó su divinidad, si se puede demostrar que fue crucificado para redimir a los pecadores, que resucitó e hizo depender el destino del hombre de su aceptación de él como Salvador, luego fueran los anales históricos inspirados o no, ay de aquel que descuida una salvación tan grande. ¿Qué es lo que quiso decir este hombre? Bueno, esta idea expresa que incluso si alguien no acepta que los registros históricos relacionados con Jesús son inspirados, es decir, divinamente guiados, debería prestar atención y reflexionar a la posibilidad de que Jesús realmente hizo milagros, habló profecías, se proclamó divino, fue crucificado para redimir a los pecadores, resucitó y condicionó el destino humano a la aceptación de Él como Salvador. Hace poquito estaba mirando como un debate entre alguien que tenía raíces judías, por decirse alguien judío verdaderamente que creía en el judaísmo, y una apologeta muy conocido, y estaban hablando acerca de Jesús, obviamente, ¿no? Entonces, este hombre judío decía que Jesús, pues no, ya saben, él no lo considera como el Mesías, como el que debía venir, y él dio una serie de cosas de por qué no creen. Pero este apologeta le dice, mira, Jesús no fue crucificado por ser el Mesías, porque fíjense, algunos pensamos que Jesús decía que él era el Mesías y que por eso lo crucificaron, o porque los discípulos decían que era el Mesías. Fíjense que realmente no fue tanto que la gente creyera en él como el Mesías, o que él mismo se autoproclamara el Mesías, o un Mesías. No quiero tomar mucho tiempo aquí, pero solamente para que entendamos este pequeño punto. Un Mesías, según la tradición judía, o sea, en el hebreo un Mashiach, era un ungido, ¿ok? Un hombre separado, apartado para Dios para una labor específica. En este caso, un rey podía ser un Mesías, ¿ok? Un Mashiach, un ungido, a un apartado para el Señor. Entonces, no muchos, no sé exactamente el número, pero se sabe que al menos otros personajes se proclamaron Mesías, aparte de Jesús. Pero ¿cuál fue la diferencia? Porque decir que eres un Mesías, al menos para el pueblo judío, no era tomado como una blasfemia, podemos decir, como algo grave. ¿Qué fue entonces lo que hizo que verdaderamente en esa época Jesús fuera no tan bien recibido, o podríamos decir aborrecido, por los judíos de la época? Que él no solo dijo que era el Mesías, él dijo que era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, hecho hombre. Esto fue lo que verdaderamente hizo que les estallara la cabeza a los fariseos, porque para ellos, según su interpretación de las Escrituras, Dios no podía manifestarse como hombre, Dios no podía tomar forma de hombre, y no podían creer en que Dios verdaderamente se manifestara de la manera en que lo hizo Jesús. Esto fue lo que realmente marcó la diferencia, y otra serie de cosas que lo dieron, pero a lo que voy es que esta es la diferencia entre Jesús y los demás que se hicieron llamar Mesías. Él dijo ser divino, él dijo hacer milagros, él dijo que resucitaría
al tercer día. Él se puso en una categoría diferente a otros y verdaderamente cumplió lo que dijo. Miren, para entender un poquito más la frase que leímos al principio, es como si, lo vamos a ilustrar como explicándolo para alguien muy joven o para unos niños. Fíjense, es como si le dijéramos esto a un niño. Vamos a suponer que encuentras pistas convincentes de tu héroe favorito. Que tu héroe favorito no solo existe, sino que también hizo cosas increíbles. Aunque no estés seguro de si esas historias fueron escritas por un superfan o algo así, sería una lástima perder la oportunidad de aprender y beneficiarte de lo que tu héroe tiene para ofrecer. No ignorarías la posibilidad de tener una conexión especial con él que pueda cambiar tu vida. No necesitamos, sin embargo, discutir con más amplitud esta posibilidad, pues no se nos ha dejado en duda con respecto a este asunto. Porque ¿se acuerdan lo que dice de 2 Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto es lo que nosotros creemos verdaderamente. Porque después Pedro afirma en 2 Pedro 1:21 que ninguna profecía fue jamás traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿verdad?, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir entonces inspiración antes de entrar a los puntos principales de la clase? Miren, una definición que le podemos dar a esta palabra es la influencia sobrenatural de Dios ejercida sobre la mente del hombre. Influencia que capacitó a los profetas, apóstoles y escritores sagrados para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Por su parte, otro diccionario dice que es la intimación que Dios hace hacia el escritor sagrado para que éste escriba acerca de una determinada materia junto con su asistencia especial para que no yerre en su exposición. Creemos que es Dios guiando a los escritores bíblicos a registrar todo lo que está escrito en la Biblia. Es cierto que a veces recibimos o puedes escuchar críticas de que cómo puedes creer en un libro que fue escrito por hombres. Y siempre cuestionan eso, ¿verdad? Pero bueno, esa misma gente es la que cree en el horóscopo, que también es escrita por hombres, o en el periódico, que también es escrita por hombres, o en artículos de la NASA, que también es escrita por hombres, ¿no? Entonces, no le vemos mucho la diferencia en criticar a la Biblia solo por ser escrita por hombres. La semana pasada, ¿se acuerdan? Al final cerramos en lo que hay, la lógica que hay en que Dios se expresara o se revelara a través de los escritos, en este caso a través de la Biblia. No es algo ilógico ni es algo irrazonable. De hecho, es una manera completamente razonable de esperar que también Dios se revele. No es la única, ciertamente, en la que podemos apreciar aspectos de la naturaleza de Dios o aprender aspectos de la naturaleza de Dios. Claro que sí es de las más confiables, pero la naturaleza no es la única. Dijo Dios a través de su palabra escrita todo lo que necesitamos aprender. Amén. Bien, entonces, fíjense, ¿por qué surge la doctrina de la inspiración o cómo surge o cómo es que se empieza a hacer algo que se tiene que enseñar para la iglesia? Bueno, recuerden que conforme la historia fue avanzando, conforme la iglesia fue creciendo, pues se levantaron diferentes corrientes de pensamiento, se levantaron diferentes movimientos y la iglesia en cada generación se ha enfrentado a diferentes cosas. Una de esas ha sido proteger en un sentido lo que la iglesia cree y debe creer, todo lo que la Biblia nos enseña. En ese deseo y esmero por preservar las verdades de Dios íntegramente, se ha tenido que establecer ciertos credos, ¿ok? Confesiones de fe. Nosotros tenemos una declaración de fe, ¿se acuerdan que la hemos expuesto? Entonces, con el paso del tiempo, al estar, pues obviamente los apóstoles no iban a durar siempre. Fue necesario elaborar estos credos, estas confesiones de fe, para que se preservaran en las enseñanzas de la iglesia a lo largo del tiempo. Una de las cosas, de las muchas doctrinas que vamos después a estar aprendiendo, que empezó a elaborar, esto ya es
entramos, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poquito de la teología histórica? Una de las cosas que se empezó a elaborar fue, pues, explicar el proceso de elaboración y de, pues, ahora sí que ¿cuándo se dice? Cuando se juntan muchas cosas para que se creara el canon de la Biblia, que fue la doctrina de la inspiración. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Todo lo que está ahí escrito, verdaderamente Dios utilizó a estos hombres y mujeres que vivieron, otros más que nada los que escribieron, para registrar lo que tenía que estar ahí. Y con el paso del tiempo fue necesario más bien explicar y preservar una explicación apegado a lo que la Biblia enseña de qué es la inspiración de las Escrituras. Entonces, las declaraciones doctrinales desempeñaron un papel importante y a la vez necesario en la vida de la iglesia y se convirtieron, fíjense, en obstáculos solo cuando la fe viva fue reemplazada por el mero asentamiento de dichas declaraciones. La doctrina de la inspiración, según se enuncia en la palabra, es muy sencilla, pero la presentación de puntos de vista erróneos y defectuosos hizo necesario proteger, entre comillas, la doctrina mediante definiciones amplias y definiciones también detalladas. En oposición a ciertas teorías o ideas, es necesario sostener que la inspiración de las Sagradas Escrituras es real. Y tenemos que creerlo porque así fue. Si usted ha leído acerca de algunas curiosidades de la Biblia, usted puede ver que existe una conexión, pues sí, sobrenatural, de autores que nunca se conocieron, conexión en el mensaje que se expone en los atributos de Dios, como todos los autores en ese sentido tenían el mismo concepto de quién es Dios. No varió, su carácter no cambia. Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se manifieste de otras maneras, eso es otra historia, pero Dios es el mismo. Entonces nosotros creemos que verdaderamente lo que la palabra de Dios dice, en este caso la Biblia, verdaderamente Dios permitió que así quedara. Aquellos que se han atrevido a decir que a la Biblia le falta o le sobran cosas, pues son los que terminan siendo arrastrados por otras corrientes doctrinas que los terminan, pues en cierto sentido, destruyendo. Pero nosotros creemos verdaderamente que la revelación escrita que está en estos 66 libros es la que necesitamos para aprender a conocer a Dios. Amén. Bueno, entramos entonces, vamos a hablar acerca de que la inspiración es divina y no meramente humana. Hoy muchos comparan la inspiración de los escritores sagrados con esa clarividencia espiritual y sabiduría que desplegaron hombres como Platón, Sócrates, Browning, Shakespeare, Cervantes y otros genios de la literatura y de la filosofía y de la religión. Se considera así por algunos algo puramente natural. Pero esta teoría despoja el vocablo inspiración de todo su significado. No es consecuente con el carácter único y sobrenatural de la Biblia. Nosotros no podemos pensar ni por un segundo que todo lo que está escrito es verdad, es una obra de hombres, es una obra divina. Entonces vamos a emprender qué es lo que quiere decir que es inspirada divinamente. Voy a volver a leer 2 Timoteo 3:16, dice así: la inspiración divina. Toda la escritura, esto lo cantamos, ¿se acuerdan? Es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Casi nada, ¿verdad? Bueno, ahorita me voy a enfocar más en la palabra inspirada, pero creo que todos entendemos que hay mucha riqueza en este versículo porque también es útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir. Y esas son palabras que nos pueden dar mucha luz, mucha enseñanza si las examinamos más a detalle. Pero ahorita yo nada más me voy a concentrar en la palabra inspiración. ¿Qué quiere decir inspirado? Bueno, creo que les dejé cómo se pronunciaría la palabra más o menos en la fonética del español, pero no lo voy a pronunciar. Pero inspiración quiere decir inspirado por lo divino. La palabra sugiere una conexión especial con lo divino, indicando que algo ha sido soplado o respirado por Dios. Mire, esta palabra respirado quiero que la mantenga en mente porque al final vamos a explicar algo más de esto. ¿Okay? También esta palabra da a entender guiado por la divinidad. Puede conllevar la idea de que una obra o expresión tiene una dirección o influencia divina, implicando que hay un propósito divino detrás de ello. Hermano, pero ¿por qué explica las cosas así? ¿Por qué no dice que, miren,
como lo estamos analizando a nivel etimológico y gramatical, es necesario expresarlo o definirlo de esta manera. Que para nosotros es suficiente saber que verdaderamente Dios lo hizo, pero tenemos que explicarlo de esta manera. Amén. Así que no vaya a pensar que ya no estoy creyendo, que me estoy desertando de la fe. No. Pero tenemos que explicarlo de esta manera. Ok, ¿qué más? Conexión con la trascendencia. Fíjense, otra manera en que se puede entender esta palabra es esta. La palabra sugiere que lo que es inspirado o teopneustos trasciende lo humano y está vinculado directamente a la esfera divina. O sea que pues no puede ser algo puramente humano. O sea, esto no es algo que se le ocurrió a alguien y ya lo compiló. Esa era la palabra que estaba buscando. Lo compiló y ya hizo, no, o sea, realmente esto es una obra completamente divina. Y es lo que tenemos que creer, hermanos. Aunque a lo mejor vea usted videos ahí de repente en redes, ¿no? De que, se encontraron una Biblia de hace no sé cuántos años, Mire, si uno estudia un poquito más la historia de la iglesia, y cree que el contenido de la Biblia es suficiente, ¿se acuerda de lo que dijo Pablo en Gálatas 1? ¿Se acuerda de lo que le dijo? Si yo, o alguno de nosotros les predica un evangelio diferente, dice. Fíjense en lo que dijo el apóstol Pablo, al que les hemos enseñado que sea anatema, está maldito, o sea, no viene de parte de Dios. Algo que contradiga o intente ir en contra de todo lo que la Biblia nos enseña respecto a cualquier tema, no lo tenemos por qué recibir, no lo tenemos por qué tener como edificante, porque no nos va a ayudar para nada. Bueno, entonces regresando a la idea de respirado, fíjense, que la idea de respirado en el contexto de esta palabra sugiere una conexión íntima y vital entre lo divino y lo creado, como si la esencia de Dios estuviera impregnada en la obra o expresión. Pues claro que así es. Este simbolismo evoca la idea de que de manera análoga a la respiración que sostiene la vida, la influencia divina es esencial para la existencia y significado de la obra. Porque siempre decimos, ¿verdad?, que inspirado es soplado, es respirado, pero ¿cómo respirado? O sea, ¿cómo es esa idea? Bueno, aquí lo está aclarando. Así como la respiración sostiene la vida, de esta manera la inspiración, el respiro de Dios, el aliento de Dios sostiene la veracidad de la obra de la Biblia. Pero ¿cómo lo podemos entender de una mejor manera? Fíjense, vamos a explicar una analogía aquí. Imaginemos a un músico, ¿verdad? Nuestro hermano Joe, que es el músico de músicos, ¿verdad? Un músico que toca un instrumento, por ejemplo, en este caso de viento, un saxofón, una flauta, uno de esos, ¿no? Una trompeta. Cuando el músico sopla a través del saxofón, en este caso, si yo tomo este ejemplo, su aliento o su respiración da vida al sonido. En este caso, el músico y su aliento son esenciales para la creación de la música. De manera similar, el término teumneustos, que se traduce inspirado, implica que la obra, como la melodía, es vitalmente influenciada y sostenida por la respiración de lo divino, creando algo que lleva a la esencia de lo divino en su formación. Esto es una manera muy práctica de entender cómo es que se fusiona aquí la inspiración de Dios y el que Dios usa a sus escritores o que usó a sus escritores. Así como un músico sopla al instrumento de viento y sale el sonido, ¿verdad? Que se pueden crear sonidos hermosos, la melodía y tal. Bueno, de la misma manera, Dios sopló, inspiró sobre sus siervos, sus instrumentos para crear esta obra, ¿ok? Pero bueno, pues Dios es el que lo hace. Si el músico no sopla el saxofón o la flauta, no suena. Tiene que soplarlo, ¿sí o no? Bueno, este término resalta que la Biblia es el resultado de la influencia y guía directa del Espíritu Santo. En otras palabras, los autores humanos fueron movidos y dirigidos por Dios al escribir, asegurando así la fidelidad y autoridad de las divinas escrituras. Y esto es lo que nosotros creemos, que Dios de principio a fin es el que inspiró a sus siervos a escribir todo lo que está ahí. Las escrituras no son simplemente productos humanos comunes, sino que tienen un origen divino significativo. Además, todo lo que la Biblia dice es de suma importancia. De hecho, todos los principios y leyes que se enseñan ahí han
sostenido y han sido de fuerte influencia para la sociedad, tanto y a tal punto que hoy en día, como lo decíamos, ¿se acuerdan en una ocasión? Los países de Occidente, todas las naciones de este lado del mundo, son sociedades cristianas, no porque crean en Cristo, sino porque todas se fueron fundamentando en sus leyes, en sus legislaciones, sobre lo que la Biblia enseña de cómo debe ser una conducta moral correcta. Y esa es la base, no lo van a decir, pero esa es la base, de ahí parte todo. Porque en Oriente o en Medio Oriente o en el otro lado del mundo, que no es Occidente, tienen otras culturas, tienen otra manera de ver la vida, pero en Occidente está completamente influenciada por todo lo que la Biblia nos enseña de lo que debe ser una conducta correcta o moralmente correcta. Bueno, ¿qué también quiere decir esta palabra? Indica que la fuente, es decir, que sea divina, la fuente última de las Escrituras es divina, es decir, proviene de la revelación y dirección de Dios. Los autores que fueron guiados por el Espíritu Santo para comunicar de manera precisa, fueron guiados para comunicar de manera precisa y autoritativa el mensaje divino. Todo lo que la Biblia dice acerca del pecado es verdad, aunque nos guste o no, sí o no. Todo lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza de los seres humanos es verdad. Todo lo que Dios nos ordene, todo lo que Dios nos prohíba, todo lo que Dios apruebe en la Biblia es verdad y lo tenemos que obedecer, lo tenemos que creer primeramente y lo tenemos que obedecer. No hay, como decimos ahí, no hay pierde ahí, pero muchos sí nos perdemos, ¿verdad? Oye, es que no nos gusta a veces lo que dice la Biblia y nomás publicamos los versículos que dicen cosas bonitas, ¿verdad? Pero es toda la palabra, ¿sí o no? Es todo o nada, ¿verdad? Decíamos en otras ocasiones. Bueno, y además la Biblia, dijimos que es divina y no meramente humana. La inspiración, es divina y no meramente humana. Al decir que la inspiración no es meramente humana, obviamente esto ya se entiende un poquito más después de todo lo que se dijo, se está enfatizando que aunque los autores humanos participaron activamente en el proceso de la escritura, las escrituras trascienden la mera expresión humana. No se trata solo de las ideas o reflexiones humanas comunes, sino que llevan consigo la autoridad divina y un propósito más elevado. Aunque el apóstol Pablo haya sido un hombre muy preparado y que lo fue verdaderamente, yo no le creo como tal lo que él dijo por quien era Pablo. Si yo creo lo que la Biblia dice en las cartas escritas por Pablo, es porque yo creo que fue el Espíritu Santo que lo inspiró a escribir lo que está ahí. Por eso nosotros no tenemos en ese sentido la mirada puesta en los instrumentos humanos. Es decir, que aunque aportaron grandes cosas, la gloria es para Dios. La gloria es para nuestro Señor, porque Él es el que se encargó de preservar y de suministrar la revelación, la iluminación, para que los mensajes quedaran plasmados y lo que se expuso quedara expuesto como quedó. Para nuestra enseñanza, no creemos tanto que fueran los atributos o que solamente fueran los talentos de los hombres que Dios usó, sino que fue Dios el que se encargó de que su palabra llegara hasta el día de hoy. Amén. En resumen, esta expresión de que es divina y no meramente humana sugiere que las escrituras son el resultado de una colaboración especial entre Dios y entre lo divino y lo humano, donde Dios guía activamente a los autores para comunicar su mensaje. Y las escrituras no se pueden reducir simplemente a producciones literarias humanas ordinarias. ¿Qué significa esto? Que la Biblia, como obra literaria, si lo quisiéramos definir de esta manera, está en otra categoría. No, aunque hay poesía, aunque hay lenguaje, ya sabemos todas las figuras retóricas, las formas de expresión, como obra está completamente en otra categoría. Porque no solo tiene versos bonitos, no solo tiene cantos bonitos, no solo tiene historias con mucha sabiduría, no solo tiene muchas enseñanzas, no solo tiene buenos consejos, o luego, como luego diríamos, buenas charlas, tiene un efecto y un poder transformador que otros libros no tienen. Usted puede leer, o quienes han leído un libro de autoayuda. Yo nomás leí El Principito, pero eso no es de autoayuda. Las batallas en el desierto, no sé, no lo lean. Pero, ¿cuántos leyeron libros de autoayuda? O El arte de la guerra de Sun Tzu. Ese tampoco lo lean porque les va a enseñar a cómo ganar una guerra.
De ese libro sale la frase de divide y vencerás, porque en ese libro este autor les enseña estrategias militares para dividir al enemigo. Fíjense, y no es, haciendo un paréntesis aquí, no es casualidad que Jesús dijera, ¿verdad? Primero, mucho antes que Sun Tzu, en su libro de El arte de la guerra, Jesús dijo que una casa dividida, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen que no prospera? Bueno, pues se los dejo de tarea. Pero, entonces, a diferencia de otras obras literarias, lo que la Biblia nos enseña, las palabras que la Biblia nos enseñan, que son palabras de Dios, que es palabra de Dios, que es la enseñanza de Dios, tienen un poder transformador, un poder que cambia nuestras vidas, que nos hace, que nos purifica. Que se acuerdan que Jesús les dijo, ¿verdad?, que seríamos limpios por la palabra, sus discípulos, todos. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Lo único que nos va a purificar es la palabra de Dios, hermanos. Nada más, no es el jabón de carbón activado, que no, es la palabra de Dios. Eso, no digo que no lo usen, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando es lo que nos va a verdaderamente purificar delante de Dios. Bueno, ¿qué más es la inspiración para irnos con más detenimiento? Única y no común, claro, pues obviamente al Dios hacer una obra de Dios no puede ser categorizada, no puede ser etiquetada como cualquier otra obra. Algunos confunden, fíjense, la inspiración con la iluminación. Ahora, estos términos son contrarios, pero no significan esencialmente o estrictamente lo mismo. La iluminación se entiende que es la influencia ejercida por el Espíritu Santo, la cual es común a todos los creyentes. Fíjense, esta es una verdad muy interesante que a lo mejor uno no le pone mucha atención a veces, ¿verdad? Porque no, es que... pero todos creyentes, hijos de Dios, nacidos, ¿verdad?, del Espíritu, tenemos acceso a la iluminación. Ahora, hermano, no estoy diciendo que nos va a salir un tercer ojo y vamos a andar volando. No. Fíjense lo que quiero decir con esto, porque luego uno va a pensar aquí otra cosa. No, fíjense. Es común a todos los creyentes y les facilita comprender las verdades divinas. No sé si se los puse ahí, pero voy a leer 1 Corintios 2:4 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice ahí. 1 Corintios 2:4 dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. Ahora entendemos de una manera muy madura que no eran esencialmente el mensaje de Pablo, sino el mensaje que Dios, ¿verdad?, le inspiró a Pablo a decir, pero él lo explica de esta manera. Entonces, y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos, dijo. A veces muchas veces, ¿verdad?, los complicados o los que nos gusta complicarnos las cosas, o no que nos gusta, pero nos autosaboteamos, somos nosotros, ¿no? Pero bueno, muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, y vaya que Pablo pudo haberlo hecho, ¿verdad? Confié, dice, solamente en el poder del Espíritu Santo. A veces uno cree que tenemos mucha capacidad de entendimiento, pero es el Espíritu Santo el que nos revela, nos ilumina cuando estamos siendo expuestos a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí va a depender qué tan activos, ¿verdad?, y productivos espiritualmente seamos, qué tan bien esté o qué tan honesta y, bueno, qué tan sana, y si es que hay, es nuestra comunión con Dios. Porque si siempre venimos pues enojados, de que es una carga venir a la iglesia, el pastor, ya saben las cosas que siempre decimos. Si venimos con una actitud indispuesta o una actitud equivocada, aún a veces Dios tiene misericordia, pero se vuelve a veces más difícil recibir de parte de Dios o entender de parte de Dios ciertas verdades que necesitamos. Ahora, debemos entender una cosa. Dios levantó una congregación llamada Casa de Adoración Mexicali. ¿Cuántos somos parte? Amén. Y al que no, pues nada. ¿Qué significa esto? Que va a haber cierta enseñanza, y lo digo con todo respeto, no jactándome, no aquí haciendo alarde de nada, ni creyéndonos la última del desierto, simplemente conforme a las Escrituras y con toda sencillez lo quiero explicar. Hay ciertas enseñanzas, bueno, en sí la mayoría, que Dios trae para alimentar este rebaño. ¿Me explico? Que a lo mejor a otra congregación no es lo que debería darle, porque ya hay una persona encargada, que Dios pone un pastor en otra congregación, y Dios conoce la necesidad de cada congregación.
Es por eso que a veces el pastor parece que está enojado, pero no es. No, porque Dios conoce nuestra necesidad espiritual y sabe cuáles son los mensajes que necesitamos como iglesia, como rebaño, como congregación para crecer, para ser alimentados, para ser instruidos, para ser guiados. Ya no me toca venir, pero yo me gozaba mucho en los sermones que a veces cuando en las reuniones de los varones, hermano César yo no estoy casado, hermanos, pero salía a gatas, decía el hermano Malaguía. ¿Pero por qué? Porque aunque yo no esté, lo digo con toda humildad y no presumiendo nada, aunque yo no esté en la temible posición de mis hermanos casados, no, es una bendición, a mí me bendice escuchar eso. ¿Sabe por qué? A mí yo creo que me bendice el doble, porque si Dios por su gracia me permite, ¿verdad? Esperando que no se crean, pero me permite un día llegar a ese lugar, a ese evento de casarme, voy a llegar por la gracia de Dios mejor instruido y capacitado para serle fiel a Dios y si Dios lo permite, ¿verdad? A su futura hija, que pues la que sea se ganó el cielo porque soy una bendición, no se crean. Entonces, yo voy a llegar más por la gracia de Dios, porque acuérdense que nosotros no, pues nomás no, ¿verdad? Y yo me gozo con eso, pero no es lo mismo que me la pase escuchando ya saben, ¿no? A los de la coalición, por ahí andan, ¿no? Porque debemos creer que Dios es el que establece, ¿verdad? A sus siervos, etcétera. Pero bueno, no es el punto aquí. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces podemos pensar, ahora como que el pastor no oro mucho por el sermón, así como que no recibo. Hermanos, créame, a lo mejor no siempre es lo que quisiéramos oír, pero es lo que necesitamos. Amén. Bueno, y si usted dice, bueno, yo la verdad, bueno, pues ahí está la Biblia. Ahí es Dios directamente y a ese no le podemos poner peros, ¿verdad? Bueno, ahora, tal iluminación ha sido prometida para todos los creyentes o para los creyentes y ha sido experimentada y es experimentada por todos, ¿ok? Pero no es lo mismo que la inspiración. Porque Pedro dice algo muy interesante en 1 Pedro 1, 10 al 12, no lo vamos a leer, pero dice a veces que los profetas recibieron verdades por inspiración y al mismo tiempo les fue denegada la iluminación para comprender esas verdades. El Espíritu Santo inspiró sus palabras, pero en ese momento no proporcionó el significado de esas palabras, porque así lo designó. Se nos dice, por ejemplo, ¿se acuerdan de Caifás? Que fue el instrumento de un mensaje inspirado, aunque no tuvo conciencia de ello cuando aún no pensaba de Dios. Y esto lo encontramos en Juan 11, 49 al 52. En ese momento, pues él dijo una palabra verdaderamente de Dios, pero pues no tuvo la iluminación para entender qué es lo que quería decir. Ahora, nótese dos diferencias específicas entre iluminación y la inspiración. Por ejemplo, con respecto a la duración, se entiende que la iluminación es permanente, fíjense, o puede serlo según esta definición. Proverbios 4:18 de la Nueva Biblia Viva. La senda de los justos se parece a los primeros rayos de la luz del amanecer que brillan cada vez más hasta el pleno día. Es decir, que nuestro entendimiento de la palabra de Dios es como esa luz que va creciendo, es decir, que cada vez vamos comprendiendo no solo más, sino mejor las verdades de Dios. Porque al principio, y acuérdense, vamos a hacer aquí una actividad así. Acuérdense la primera vez que asistió a un servicio cristiano o la primera vez que tuvo la disposición de escuchar la palabra de Dios, con una disposición diferente cuando ya lo quiso tomar en serio. ¿Verdad que no fue lo mismo a cuando no le interesaba? ¿Verdad que comprendió lo que no comprendía o comprendimos lo que no comprendíamos? ¿Por qué? Porque Dios ya estaba obrando y nos da su Espíritu la iluminación para entender. Entonces no es tanto que no nos entre nada a veces, sino es que Dios es el que nos ayuda a entender. Claro que si lo único que queremos es conocimiento, ciertamente lo podremos adquirir estudiando, pero si lo que queremos es una vida que agrade a Dios, una vida de sabiduría que honre a Dios, esa no se adquiere solo por conocimiento. Ahí entra otra cosa. Ahora, la unción que recibimos del Señor, que recibimos de su Espíritu, permanece en nosotros. Juan nos dice esto, fíjense lo que dice Primera de Juan 2.27, Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice, esto es de la Nueva Traducción Viviente, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Fíjense por qué la iluminación no desaparece, ¿ok?
que es esta obra que el Espíritu Santo hace en nuestras mentes para entender las verdades de Dios. Dice, ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de ustedes, dice, en cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad en este sentido y en este contexto, porque no quiero que luego digan, entonces nunca más vamos a escuchar un sermón. No. Fíjense, esta es la ayuda que recibimos del Espíritu Santo. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tanto como Él les ha enseñado, permanezcan ¿en qué? En comunión con Cristo. Y si tenemos comunión con Cristo, tendremos comunión con nuestros hermanos. Todo en bona, porque luego andamos ahí como, no, pues ya no voy a ir a la iglesia, porque no. Es que luego tenemos que entenderlo al contexto de todo lo que la Biblia enseña acerca de qué es la iglesia, ¿ok? Pero bueno, entonces, por eso la iluminación permanece, por eso Dios nos ayuda a entender. El Espíritu Santo nos ayuda a entender por qué permanece. Pero si el Espíritu Santo no está, difícilmente, ¿se acuerdan lo que decíamos, creo que hace 2 semanas? Que el hombre natural, ¿verdad?, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y el sábado lo volvemos a reafirmar, que hay un tipo de conocimiento que es de tinte o de corte espiritual, que solamente a través de tener esta comunión con Dios, estar activos en nuestra comunión con Dios, se nos permite entender ciertas cosas. Mientras tanto, así de la nada no va a caer, ¿verdad? Una ala de Metatron y ya te va a caer la revelación. No, o sea, tenemos que tener comunión con Dios. Ahora, por otra parte, la inspiración era intermitente, pues en efecto el profeta no podía profetizar a voluntad, ¿ok?, en el Antiguo Testamento, sino que estaba sujeto a la voluntad del Espíritu del Señor. Sí, no crean que Elías se paraba y decía, ahorita me voy a aventar 10 profecías para sacar una lana y pues ya me voy para... No. Eso era lo que como Dios guiaba a cada profeta. Conforme la etapa y el tiempo y la necesidad del pueblo en ese momento. ¿Me explico? Porque el mensaje de Elías al pueblo, pues obviamente podemos ver que no es esencial o no es en un sentido interpretado en su contexto el mismo que Isaías predicó, porque las necesidades del pueblo o la situación del pueblo no era tan parecida. Lo mismo que con Jonás. Además, Jonás, Dios le dio una tarea de no ir a predicarle al pueblo, sino a una ciudad pagana, ¿se acuerdan? Bueno, y no me quiero ahí porque me da el mal del predicador, pero Dios, fíjense a dónde lo llevó. Yo creo que Jonás nunca pensó que Dios le iba a pedir que fuera a una ciudad pagana. A una ciudad que a los ojos de Jonás no merecía recibir el perdón de Dios, ni su palabra. Pero Dios no es como nosotros, ¿verdad? Él es muy diferente. Bueno, entonces los profetas no podían dominar esto. Esto algo era verdaderamente venía solamente de Dios. Estaban sujetos a la voluntad de su espíritu. Dice lo que hemos venido explicando, pues ninguna profecía fue jamás traída, ¿verdad?, por voluntad humana. Lo volvemos a recordar las palabras del apóstol Pedro, ya en 2 de Pedro 1:21. Lo repentino de la inspiración profética está insinuando, o está explicado, o está bien, muy marcado con la frase, vino palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Esa palabra, o vino palabra de Jehová en la Reina Valera. ¿Ya ven qué dice? Y vino palabra de Jehová tal profeta y así. Pero vino palabra del Señor, o sea, de Dios vino, no que se le ocurrió al profeta, no que a él ahí tuvo una teofanía extraña y ya se empezó ahí, no, de Dios vino. Cuando verdaderamente creemos que la palabra viene del Señor, que Dios la trae, es cuando edifica al pueblo, en este caso nosotros que somos su iglesia. No sé si alcanza a explicar todo, voy a explicar hasta la hora marque y si nos queda un poquito la siguiente, si Dios permite, terminamos la clase. Y si puedo y si alcanzo, les traigo las hojas. Si no, pues creo que lo dejaríamos así, amén. ¿Qué más? Bueno, se establece la distinción clara entre los profetas verdaderos que hablaron solo cuando vino la palabra del Señor.
Un expositor fiel de la palabra de Dios es distinguido, un profeta verdadero distinguido en el Antiguo Testamento por hablar cuando Dios le dijo que hablara, cuando Dios trajo palabra a su vida, para el pueblo, primeramente para el pueblo. Y los falsos que hablaron según lo que pues ellos creían o lo que ellos querían. Y ahí están las referencias, no las vamos a leer, pero ahí están por si gusta consultar. Entonces, hay diferencia entre un falso y un verdadero profeta, que el principio es el mismo a la hora de exponer, aunque nosotros ya no decimos profecías en el sentido predictivo de una palabra. Lo que sí hacemos es proclamar la palabra de Dios ya revelada. En ese sentido compartimos cierta vocación con los profetas y los apóstoles en proclamar el mensaje, la palabra de Dios al pueblo. Podemos saber que un expositor fiel a Dios y su palabra lo hace guiado por su espíritu cuando esa palabra hace, ¿verdad?, lo que Dios quiere que haga en su pueblo, cuando sana algo que Dios quiere sanar. Cuando una palabra, hermanos, viene a nuestras vidas para convencernos de un pecado, no cerremos nuestros oídos. Cuando Dios nos está hablando acerca de dejar hábitos, actitudes, comportamientos, ¿no se ha puesto a pensar usted cómo es posible? Yo creo que todos nos hemos hecho la pregunta, a todos nos ha pasado. ¿Cómo es posible que sin yo decirle a ningún hermano que batallo con el coraje, con la ira, con el perdón, vengo a la iglesia y escucho una predicación que habla de eso? Pues es que Dios nos conoce, hermanos. Dios nos conoce y sabe lo que necesitamos. No es algo que, créame, de verdad, no tenemos una red de investigadores ni de espías, no los andamos siguiendo. El pastor no tiene conexiones con la CIA ni el FBI. A veces pareciera, ¿verdad? Pero no, es Dios que nos conoce. Entonces, ¿cuántos vamos a venir a recibir palabra del sábado, verdad? Ser activos y pues, nomás uno dijo amén, pero bueno, creemos que Dios nos va a ayudar. La iluminación entonces admite grados más y la inspiración no. La gente disfruta o en ese sentido experimenta de distintos grados de iluminación, pues si algunos poseen mayor, por decirlo así, no capacidad, sino que llega más profundo que a otros, dependiendo el caso de cada quien. Más en el caso de la inspiración, en el sentido bíblico, una persona puede ser inspirada o no, en este caso los profetas cuando hablaron de parte de Dios, ¿no? Entonces, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a entender las verdades de Dios, y la inspiración es la obra de Dios, del Espíritu Santo, en escribir y decir las verdades de Dios en el momento oportuno, conforme a la necesidad de su pueblo. Cada palabra que se dijo y que vino de parte de Dios, esa es la que Dios quería que se dijera. Bueno, ¿qué más es la inspiración? Es viva y no mecánica. Sé que no le arregle el carro, no quiere decir eso. Fíjense, la inspiración no significa, como a lo mejor pudiéramos solamente entenderlo de esta manera, dictado, ni que los escritores adoptaran una actitud supremamente y completamente pasiva, y su mente no tomaba parte en alguna en la escritura del material, aunque es cierto que algunas porciones de la Biblia fueron dictadas, como los 10 mandamientos o el Padre Nuestro, porque Moisés escribió los 10 mandamientos, ¿verdad? Que Dios después le volvió a decir, que Dios volvió a decir. Todos los registros que Dios dijo, Moisés los escribió, y el Padre Nuestro, pues Mateo lo registró tal cual Jesús lo dijo de su boca. Pero no siempre quiere decir que todo se dicta de esa manera. La misma palabra de inspiración, fíjense, excluye una mera acción mecánica, y la acción mecánica excluye la inspiración. Es decir, que no es mecánica, no es solo cosa de los hombres, pero no excluye que Dios usara las capacidades de los hombres que Dios escogió para transmitir el mensaje. Por ejemplo, un empresario no inspira a su secretaria cuando le dicta una carta. Dios no habló por medio del hombre como hablaría por medio de un megáfono. Su espíritu divino usó las facultades del hombre, produciendo así un mensaje perfectamente divino, y no obstante ostenta características de la personalidad del escritor. ¿Por qué es importante entender esto? Porque acuérdense que Dios nos conoce y Dios sabe que cada quien tiene diferentes personalidades, ¿ok? O maneras de expresarse.
Y cada quien ha crecido y se ha formado de diferentes maneras, ha recibido diferente educación. Si todos fuéramos iguales, fuéramos robots, en serie. ¿Sí me explico? Pues tú eres el número 1, el número 2 y así. Pero Dios no es así. Miren, es la palabra del Señor, pero también en un cierto sentido es la palabra de Dios a través de Moisés, a través de Pablo y a través de Isaías, etc. Fíjense, Dios le dio la enorme bendición a sus siervos, el hombre, de participar en la elaboración y en la creación, más bien solamente en la escritura de todas sus verdades, utilizando el estilo único de cada escritor. El hecho de la cooperación divina y humana en la producción de un mensaje inspirado es de sí evidente, pero el cómo del asunto escapa a nuestra observación. Es decir, que llega la obra del Espíritu Santo en la inspiración, llega hasta cierto punto, fíjense, porque tenemos que reconocerlo, llega hasta cierto punto a ser un misterio. ¿Por qué? Porque si le queremos seguir escarbando, nos vamos a quedar ahí. ¿Pero cómo? Tenemos que verdaderamente confiar que Dios lo hizo. Dios, obviamente, ya tenemos la evidencia de que Dios no trajo un mensaje que no nos sirva. Y Dios no usó a sus hombres, aquellos que verdaderamente eran fieles a Él. Dios no usó a hombres que no le fueran fieles a Él y que no iban a cumplir con la tarea que les estaba pidiendo. Verdaderamente Dios tuvo cuidado en transmitirnos un mensaje a través de esos hombres que Él usó. La interpretación e influencia recíproca entre la mente y el cuerpo es un misterio aún para el más sabio de todos los sabios. ¿Cuánto más cuando se trata de la interacción del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre? Así que si a lo mejor quisiéramos escarbarle más al tema de la inspiración, pero ¿cómo es? ¿Cómo puedo ver esa conexión? Hermanos, yo les aconsejo que donde la palabra de Dios guarda silencio, también por ética, pero sobre todo por sanidad y salud espiritual, mejor creamos verdaderamente, porque así es, si usted lo ha leído y todos hemos leído más de una vez, cómo la palabra de Dios puede transformar nuestros corazones. Más allá de querer saber todos los secretos del universo, de cómo... Aparte no nos alcanza, ¿verdad? Dice el pastor, me quedan 2 neuronas y se están peleando, entonces pues mejor creamos, ¿verdad? Bien, en resumen, la frase viva y no mecánica sugiere que aunque Dios estuvo directamente involucrado en guiar a los autores humanos, el proceso de escritura no fue un dictado mecánico, como si se tratara de hablarles a robots nada más o máquinas, sino la participación y colaboración activa de estos escritores. Este enfoque destaca la colaboración de Dios y el hombre en la formación de las escrituras. Y es por eso que podemos apreciar salmos como los escritos por David, Asaf y los demás salmistas, que cada uno de una manera muy interesante y en su comunión con Dios experimentó cosas y pudo aprender mucho acerca de Dios y de su naturaleza. Bueno, yo creo que sí vamos a alcanzar a terminar todo. Pero ¿qué más es la inspiración? Bueno, es completa y no parcial. Acuérdense que parcial quiere decir que una parte nada más. No, es completa. La inspiración, vamos a hablar acerca de los que creen que la inspiración es parcial, porque ustedes deben saber que hay quienes o hay ciertas de repente comentarios o de repente ciertas interpretaciones o también pueden ser opiniones, porque a veces son opiniones, de algunos corrientes de pensamiento, de algunas teologías derivadas que pueden transmitirnos la idea de que la inspiración es parcial. Pero bueno, hay que tener cuidado y vamos a ver qué quiere decir. De acuerdo a esta teoría de la inspiración parcial, los escritores fueron preservados del error. Fíjense, se presenta muy bien, pero tenemos que tener mucho cuidado. Los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Por lo tanto, de acuerdo a esta teoría, sería más correcto decir que la Biblia contiene la palabra de Dios en vez de afirmar que es la palabra de Dios. Y aquí es donde está el error. La Biblia no contiene la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Esta teoría entonces nos sumerge en una especie de lodo de incertidumbre, pues ¿quién puede juzgar de manera infalible lo que es esencial para la salvación y lo que no lo es? ¿En dónde se encuentra la autoridad infalible para decir con respecto a qué parte es la palabra de Dios y qué parte no lo es?
Y bueno, y si la historia de la Biblia es falsa, luego entonces también la doctrina no puede ser verdadera. Pues la doctrina bíblica se fundamenta con la historia bíblica. Amén. Eso es lo que verdaderamente creemos. Ahora, ¿qué quiere decir que es inspiración completa? Pues todo lo contrario, ¿verdad? Pero miren, las Sagradas Escrituras mismas reclaman para sí la inspiración completa y plena. Cristo y sus apóstoles aplican el término palabra de Dios para todo el Antiguo Testamento. Ellos creyeron y murieron creyendo que era palabra de Dios y así lo debemos hacer nosotros. ¿Cuál puede ser lo más controversial aquí? Bueno, que aunque muchos lo han utilizado esta manera de explicar la inspiración porque, pues ya saben, los avances científicos y todo eso. Pero no es que Dios no les preservó a sus escritores del error en cuanto a ciencia, historia y otras ramas del estudio, sino que el mensaje central o lo más importante no es hacernos solamente muy sabios o expertos en esas otras áreas del estudio o del conocimiento. Recordemos que las épocas en que Dios trajo su palabra, recordemos que en los episodios en los que Dios reveló verdades, fue hace mucho tiempo y no habían los avances que hay hoy en día. Por lo tanto, imagínense si lo contextualizamos, si la Biblia se hubiera escrito en este tiempo para una generación que aparecería dentro de 2000 años, pues obviamente que en 2000 años van a haber cosas que ahorita no hay. Eso es obvio. Y no es por eso que estén equivocados, es que toda la escritura se debe de interpretar en su contexto histórico, cultural, social, político, etcétera, para tener un mejor comprendimiento de lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso creemos que no hay error. Ahora, es verbal y no meramente conceptual. Según otro enfoque, se sostiene que Dios inspiró las ideas, pero no las expresiones literales de los escritores. Y aquí también puede ser un poquito inacertado definirlo de esta manera. En otras palabras, Dios influyó a los hombres, permitiéndoles usar su propio juicio al seleccionar palabras y frases. Aquí se está aclarando cuál fue el papel o hasta dónde llegó el rol de lo humano, del hombre, al escribir la Biblia o al escribir lo que Dios dejó que se escribiera. Dios influyó en los hombres permitiéndoles, bueno, esto es lo que dice esta postura que está un poquito equivocada. Dios influyó en los hombres permitiéndoles usar su propio juicio al seccionar palabras y frases. Sin embargo, la perspectiva bíblica enfatiza no solo que los hombres fueron inspirados, sino que las palabras fueron inspiradas. Es que Dios no es ambiguo. ¿Sabe qué significa eso? O sea, que Dios no deja las cosas a la mitad, ahí como que al aire, a ver quién más, que el que le entendió y a ver el que pueda. No. Verdaderamente Dios sabe hacer las cosas. La Escritura señala que Dios, habiendo hablado, en Hebreos 1:1 se acuerda, en otros tiempos por los padres, lo hace ahora, y por los profetas ahora lo hace por medio de su Hijo. Y que, si ya lo hemos leído muchas veces, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Todo lo que está escrito verdaderamente Dios lo inspiró porque así Dios lo permitió. Claro que a lo mejor quisiéramos una explicación más elaborada de todo esto, pero acuérdense que siempre va a estar el factor humano o la naturaleza humana que va a intentar buscar algo incompleto en todo lo que tiene que ver con Dios, pues para no creer. Miren, esas microvictorias del orgullo humano es lo que más daña nuestra vida como cristianos. Cualquier oportunidad o puerta que le demos a lo que sea que provenga de la carne, que le estemos dando entrada, puede ser suficiente para mantenernos en un estado de no recepción, de no ser enseñados, de no ser instruidos. Por eso que tenemos que también aprender a discernirnos a nosotros mismos y saber cuando algo no viene de parte de Dios y no siempre vivir cuestionando que todo, o estar viendo en qué estamos mal o en qué nos equivocamos para tener algo que criticar. Esa no debe ser nuestra actitud. Siempre debemos venir con la actitud de recibir, de escuchar, de ser instruidos. Si no, pues no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Entonces, es esencial también reconocer la dificultad de separar palabra y pensamiento.
ya que el pensamiento se manifiesta en palabras internas, ¿ok? Mientras que la palabra es la expresión del pensamiento. La inspiración divina entonces no se limita solo a la transmisión de conceptos o ideas generales, sino que abarca el uso específico de palabras y frases en las Escrituras. Se destaca que Dios no solo influyó en los pensamientos e ideas generales de los escritores, sino que también intervino en la selección precisa de las palabras que utilizaron. Es decir, cómo se le iba a escapar a Dios. Me explico que, bueno, pues aquí, imagínense que no, Señor, pero ahí, ay, perdón, pues se me fue, pero pues ya estás aquí, ¿no? Pues ya, vamos para adelante. Pues no, Dios no es así, Dios es mexicano, ¿me explico? Dios es mexicano. Ahora sí que gracias a Él que no es así. La importancia entonces recae en la idea de que no solo se transmitieron conceptos divinos, sino que las propias palabras fueron cuidadosamente guiadas por la inspiración divina, preservando así la integridad y autoridad de las Escrituras. Quiero hacer un paréntesis aquí porque luego van a decir, hermano, pero a ver, los números y los... Miren, el lenguaje se compone de gramática y ortografía, ¿sí o no? Y eso ha evolucionado con el paso del tiempo, o más que evolucionado, pues ha ido mejorando, o y otras reglas, etcétera. La poesía antigua, o en este caso la hebrea, en los proverbios, en salmos, en Eclesiastés, en las profecías, porque en las profecías hay poesía también, ya no es igual que ahora. Ahora todo tiene que rimar, si no, no es poesía. Bueno, la mayoría. o tiene que estar bien estructurado de una manera actual o moderna para clasificar como poesía, si no va a ser un rap. Pero no es igual que antes, ¿ok? Eso ha cambiado. Y por esas cosas secundarias no podemos intentar minimizar o despreciar lo que se dejó en la palabra de Dios o en la Biblia. Entonces, cuando usted vea registros de censos, ¿a poco esto fue inspirado? Fue inspirado. Porque todo lo que Dios dejó siempre lo tenemos que aprender a interpretar a la luz del contexto global de la Biblia. Ya lo dijimos la vez pasada con el censo de David, ¿se acuerdan? No era pecado hacer un censo, pero hizo David algo que Dios no le pidió. Así que pues ahí está el pecado, ¿no? Bien, los pensamientos divinamente inspirados serían naturalmente expresados mediante palabras divinamente inspiradas. Pablo habla de palabras que el Espíritu Santo enseña en 2 Corintios 2:13. Finalmente se citan también otras palabras que son fundamento para las doctrinas de peso. Y están, creo que les dejé las referencias ahí entre paréntesis, por si luego ya más adelante lo quieren leer. Y pues sí vamos a alcanzar, vamos con el último y ya para que vayan a ver la serie del calamar, ¿no? Ya salió las dos, ¿no? Bueno, fíjense, número 6, se debe distinguir entre revelación e inspiración también. Ay, hermano, puras palabras raras. Bueno, yo les estoy compartiendo el material y no se trata de solamente adquirir conocimiento, es algo que tenemos que saber y también explicar. Miren, por revelación nos referimos a ese acto, creo que ya lo dije, bueno, revelación no lo dije, de ese acto de Dios por medio del cual, pues revela, vaya la redundancia, lo que el hombre no podía hallar por sí mismo. Y por inspiración queremos decir que el escritor es preservado del error al escribir esa revelación. No vamos a alcanzar, pero hoy vamos a hacer un mapa conceptual acerca de esto, pero si Dios permite, mirar y yo se los voy a compartir para que veamos la conexión entre estas doctrinas que estamos enseñando aquí, cómo es que se relacionan, ¿no? En un mapa conceptual es un poquito más gráfico y un poquito más, pues entendible, ¿no? Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron revelados y Moisés recibió inspiración para registrarlos en el Pentateuco. La inspiración no siempre implica pues revelación. Esto no es contradictorio, pero porque luego podemos preguntarnos. Fíjense, Moisés fue inspirado a registrar los acontecimientos que él mismo había presenciado y que por lo tanto se encontraban dentro de la esfera de sus propios conocimientos. Pues todo lo que vivieron, toda la historia que el pueblo de Israel vivió, pues él lo registró ahí, guiado e inspirado por Dios, pero eso no lo adivinó él, o sea, porque él lo vivió, pues pudo dar más detalles. Entonces ahí, pues ahí está, ¿no? Esa parte. Ahora, se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado en ella. ¿A qué me refiero con esto? Miren, por ejemplo, cuando se cita o se ven episodios donde aparece Satanás, ¿no?
Las palabras de Satanás pues no son divinas, ¿sí o no? Esas no vienen de Dios, vienen de él. Entonces esas no son palabras inspiradas por Dios. Pero el episodio o la situación donde aparece él hablando, eso sí es registro inspirado, porque pues Dios, obviamente al ser el amigo de Dios, tiene que aparecer, y aparece, y pues ahí está. Entonces no vamos a leer en la tentación de Jesús y vamos a creer lo que le dijo Satanás a Jesús. Es que es palabra de Dios. A ver, hermano, a ver, ¿verdad? No vamos a confundir la gimnasia con la magnesia, porque luego aquí pues ya se nos hacen doctrinas muy raras. No, acuérdense aparte que nuestra interpretación, esto creo que lo vimos en hermenéutica, pero solamente entra poquito porque va de la mano con esto. Acuérdense que la interpretación de un pasaje, de un episodio, de un versículo de la Biblia, de una situación, de algo, la interpretación, si no nos lleva a pegar nuestras vidas a la voluntad de Dios, o sea, esa interpretación se convierte en aplicación, y esa aplicación, si no nos alinea a la voluntad de Dios, si no nos hace abandonar o alejarnos del pecado o de todo lo que ofende a Dios, si esa aplicación no nos lleva de una interpretación que tuvimos a ser obedientes a Dios, no es correcta o no es sana, ni bíblica ni teológicamente hablando, porque entonces estaríamos contradiciéndonos. Por eso cuando veamos estos tipos de ahora sí que encuentros o historias en la Biblia en donde aparece Satanás o donde aparece gente hablando no de parte de Dios, eso se le entiende o se le clasifica como registro inspirado, porque no necesariamente lo que dijo vino de parte de Dios, pero la enseñanza que hay alrededor de ese episodio, sí. ¿Me explico? Eso sí lo podemos recibir. Si no, pues imagínense, cuando Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué soy yo? Guarda de mi hermano. Pues no le vamos a hablar así a Dios, ¿sí o no? No, la historia de Caín nos enseña que él, ¿se acuerdan lo que decíamos en el problema, ya para terminar, la otra vez platicaba con un hermano, que siempre tendemos a pensar que lo que le trajo a Caín a Dios era algo feo o no era algo muy bonito. Pero fíjense que la Biblia dice que él le trajo de los primeros frutos de la tierra a Dios. ¿Se acuerdan? De los primeros frutos. Las primicias, ¿ok? Entonces eran de buena calidad. Pero lo que no era de buena calidad era su actitud, su corazón delante de Dios. Eso fue lo que a Dios no le agradó. Y fíjense, ahora sí, ya lo dije como 10 veces, ¿no? Pero fíjense, es que está bien interesante. La otra vez estábamos ahí meditando, estábamos caminando en las paredes, hubieran visto. Miren, después de que pasa eso, de que Dios agradó de la ofrenda de Abel y no le gustó la de Caín, pues Caín se molestó, ¿verdad? Ya saben la historia. Y miren, Dios no se quedó alabando a Abel, como a veces lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando queremos felicitar a alguien y a veces dañamos más por felicitar de más, pero bueno, eso no es mi mensaje. Pero Dios no se quedó alabando a Abel. Dios le agradó y bueno, pues era lo que tenía que hacer, pues era ofrenda a Dios. Pero fíjense cómo después Dios se va con Caín. O sea, Dios no dejó o no dejó nomás a la deriva a Caín, no nomás le dijo, estás mal y ahí te ves. No, Dios fue con Caín a darle una lección, él personalmente, ¿se acuerdan? Que le dijo que no dejes que el pecado se enseñoree sobre ti, ya saben esa parte, ¿se acuerdan? Porque el pecado está a la puerta. Dios todavía le advirtió a Caín. Fíjense, o sea, Dios no despreció como a veces nosotros decimos a Caín de la manera, claro que la ofrenda estuvo mal, pero en el proceso Dios ayudó o se acercó a Caín. Pero el corazón de Caín no era recto y ya sabemos la historia. Bueno, ¿qué quiere decir? Que de esta aplicación, de esta historia de la Biblia, en este caso Caín y Abel, Dios me va a llevar, o la interpretación que llegue a tener y la aplicación me debe llevar a entender lo que Dios me quiere decir en esa historia. No se trata en este caso, de lo que yo le traigo a Dios, mucho, poco, calidad o no, lo que sea, sino de cómo lo presento a Dios. ¿Me explico? Y bueno, y muchas más cosas que podríamos decir, pero pues no es la clase aquí. Ahora, en resumen, ahora sí, este es el final. La inspiración se refiere a cómo las escrituras fueron escritas, mientras que la iluminación se refiere a cómo
las personas, en este caso los creyentes, entienden y aplican estas escrituras con la ayuda del Espíritu Santo. Ambos conceptos son importantes en teología para entender la relación dinámica entre lo divino y lo humano, en la revelación y la aplicación de las verdades bíblicas. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Si Dios permite, nos vemos el día sábado. Le pueden dar gracias a Dios. Yo no voy a estar dando la clase de la apologética crítica, pero el domingo y si Dios permite, el jueves. Amén. Ahí donde se encuentra, vamos a orar para terminar. Si hay alguien que tenga una pregunta o comentario, pues ahorita después de la oración. Amén. Oremos. Dios Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos ha permitido estar aquí. Gracias por su palabra. Creemos que usó a estos hombres inspirándolos a preservar, a escribir, a plasmar esas palabras que hoy son de instrucción para nuestras vidas. Creemos verdaderamente, Padre, que su palabra es fiel y es verdadera. No hay error, no hay ninguna equivocación. Y eso que usted inspiró, Padre, a cada uno de sus siervos es lo que verdaderamente nosotros necesitamos para aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque a veces queremos saberlo todo, a veces queremos comprenderlo todo sin aplicar nada de lo que ya nos has enseñado. Oramos que verdaderamente podamos valorar ese libro, esas escrituras que ahora lo tienen de manera digital, que a veces tenemos en nuestras manos, que a veces solamente lo usamos para compartir, a veces a manera de apariencia. Ayúdanos a que más que solo compartirlo en nuestras redes, que lo podamos hacer real en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares, con nuestras familias. Señor, y te pedimos por cada clase que nos permite estar aquí, que siempre podamos tener la disposición de aprender y de ser instruidos por ti. Te pedimos que nos guardes en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.